Sí, yo dejé inconclusa mi carrera de Letras y Lenguas en la Universidad Pedagógica Nacional y me defino como un estudiante desinteresado, no como un mal estudiante, porque sería muy grosero decir que soy un mal estudiante, pero sí como un estudiante desilusionado prematuramente, decepcionado prematuramente de lo que pasaba en aquellos ámbitos, en aquellos tiempos, y luego yo me fui enrolando ya de manera cada vez más comprometida con el mundo del arte, especialmente con el teatro y la literatura. Yo son dos actividades que las he hecho siempre. Siempre he escrito dramaturgia, esa faceta es poco conocida en Honduras porque en Honduras no lleva, por decir así, un descarte de lo que pasa culturalmente, es decir, se parte de que Honduras no tiene cultura. Ese es el dogma que se ha establecido para el país, pero eso no es verdad. El país ha tenido fenómenos culturales interesantes que no han sido estudiados a fondo porque no existe una sociología real del pensamiento político ni del pensamiento cultural. Y sobre todo porque, digamos que la academia ha sido predominantemente en el reciente siglo, la cultura ha tenido un signo ideológico de izquierdas. Es decir, que todo lo que se hace culturalmente, novela, teatro, literatura, pintura, música, siempre tendrá en el fondo un contenido subversivo o un contenido insurrecto, donde la fuente crítica es la misma, es decir, la fuente crítica, yo soy músico, hago rap, hago teatro, hago una novela, y siempre voy a poner los componentes de este arte siempre van a ser los mismos discursos en el fondo, que los ricos son muy malos, que los empresarios agarran el dinero, que hay pobres que están aguantando hambre, y creo ese tipo de dogmas sociológicos que me sirven para el arte. Así ha sido el arte en los recientes 50, 70 años, digamos. No ha habido en la cultura una necesidad ni una presión para obligar al artista a escarbar más la condición de la vida, a descubrir mayores cosas sobre los seres humanos, a modo de contar novelas, hacer películas y hacer un teatro, digamos, o hacer canciones que tengan un contenido más profundo. Siempre se quedan en la banalidad ideológica o en la banalidad sentimental. Esa es cosas que yo acabo de describir en un libro que se llama El Reino Caído, que yo estudio a fondo cuál es la naturaleza de la cultura cuando se enfoca desde la izquierda. Pues yo viví de esas aguas durante muchos años, tú lo acabas de explicar, durante mucho tiempo en mi vida, de los 18 a los 38, yo fui un izquierdista incurable. Los primeros libros que están inscritos en esa etapa de mi vida, Jorge, o sea, de los 18 a los 38, yo escribí 7, 8 libros que tienen ese contenido de fondo, esa queja, ese lamento, esa lamentación de la pobreza hacia la riqueza, del comunismo hacia el capitalismo, e inclusive del libertinaje hacia la religión. Y sabe que me llamó poderosamente la atención el hecho de que también la gente de izquierda generalmente, y con el respeto que se merecen desde luego, siente como un odio permanentemente y no ve cosas buenas a veces. No se va a generalizar, pero en la mayoría de los casos así es. Sí, porque es una ideología que tiene... Las ideologías tienen doctrinas. Una persona asume una ideología y acepta repetir, difundir y aceptar esas doctrinas. Pero lo mismo se hace con cualquier forma de pensamiento. Es decir, tanto de izquierda como de derecha. En la derecha hay doctrinas como por ejemplo el fascismo y el nazismo, que son doctrinas de la derecha. O la democracia cristiana, que es una doctrina de la derecha también. Entonces, las doctrinas son un conjunto de pensamientos que la gente que las aborda deberá aceptarlas y difundirlas y bregar con eso en el ámbito político, porque toda doctrina política es con el objetivo de tomar el poder. O sea, todo partido político tiene como finalidad tomar el poder para establecer en esa sociedad esos patrones y esas doctrinas que los han llevado a ellos mismos al poder. Ahora, ¿se puede estar en un punto intermedio? Sí se puede, pero normalmente los puntos intermedios no triunfan en política.
Los puntos intermedios podríamos decir las mezclas que han surgido en Europa entre la socialdemocracia, por ejemplo. Casi todos los sistemas políticos europeos son socialdemócratas en general, pero en lo específico están en la contienda partidos de derecha con partidos de izquierdas. Eso pasa en Alemania, en España, en Francia, en Inglaterra está el Partido Laborista, que es la izquierda, y está el partido de derecha, el Partido Conservador Inglés. En Honduras pasa igual, solo que nuestros partidos no han tenido, digamos, una identidad doctrinaria nunca. Es decir, nuestros partidos han sido Partido Nacional, que es el partido que ahora gobierna en Honduras, contra Partido Liberal, pero ambos partidos no han existido en base a que los miembros de los partidos conocen, manejan, estudian y son profesionales de esa doctrina. Sino que nuestros partidos desde su origen han sido, en la primera etapa fue muy, digamos, caudillista. Seguís al hombre que se declara liberal, seguís al caudillo que se declara nacionalista, y en base a esas emociones y a ese conjunto rotativo de intereses y conveniencias va votando. Pero ya de los, digamos, de los 70, del regreso a la democracia para acá, ya no fue tanto la política en base a doctrina, sino en base a las cuestiones emocionales y sentimentales, porque Honduras es un país muy conservador, antirrevolucionario, antisandinista y antimarxista. Por ejemplo, el fenómeno que sí se dio en Nicaragua, donde la gente se entusiasmó con el proyecto sandinista de liberación, con conceptos y doctrinas marxistas, eso no entusiasmó al hondureño. El hondureño no... Habría que hacer un estudio más profundo, pero yo de entrada te podría decir que el hondureño se acostumbró mucho al bienestar conseguido a través de las bananeras, y durante casi medio siglo las bananeras garantizaron un bienestar nacional, económico, político, que a la gente le agradó y le gustó y lo disfrutó, de tal manera que no habían masas tan grandes de resentidos en nuestro país, ni de enojados, pero tú para hacer una revolución necesitas una masa grande de enojados, de frustrados y resentidos que crean en algún momento en la aparición de un Mesías revolucionario que le dice que su vida va a mejorar. En ese momento se comprende que la gente se entusiasme cuando aparece un revolucionario en Cuba, en Nicaragua, en cualquier sitio, en Venezuela, que fue destrozada en estos momentos. Cuando aparece un Mesías, aparece siempre en un contexto de mucha frustración y necesidad por parte de la gente. Es decir, así como hay en Honduras, ahora hay no hay una gran necesidad, porque la exageración aquella de los muertos de hambre, que aquí nadie tiene comida, son exageraciones, son consignas de gente que no quiere analizar. ¿Usted cree que eso no está ocurriendo en el país? Eso no es verdad. ¿Cuánto tiempo tiene de estar fuera? Me tiré 3 años continuos en España. Y la pobreza de España es la misma de Honduras. Sí, no, pero llego a ello porque, mira, uno que anda en la actividad política, con todo respeto, que andamos en los barrios, en las colonias, vemos la crisis económica que se está sufriendo, la falta de empleo, la necesidad de comer de la mayoría de la gente. Entonces, claro, es una percepción y yo respetaría lo que usted me va a decir, pero respeto muchísimo, desde luego. Pero mire, yo siento como que esta es una de las últimas oportunidades que el pueblo hondureño, o sea, que los políticos tienen para que la gente siga creyendo en la misma actividad política. Es que sí, la gente sí cree, porque al final del día la gente sí entiende la política y sí le gusta la política por una sencilla razón. En política se consiguen cosas. Ningún pobre y ningún rico va a la política de gratis. Todos los pobres en este momento, tanto en España como en Honduras, como en cualquier parte del mundo, están organizados por los políticos para conseguir cosas. Es decir, hay una doctrina del conseguir que está instalada en la mentalidad desde el más pobre hasta el más rico. Pero hay una gran diferencia de España a un país como el nuestro. Exactamente lo mismo. Es decir, la cantidad de pobres que hay en España es la misma cantidad de pobres que hay en Honduras, y te diría que es la misma cantidad de pobres que hay en el Reino Unido. Nosotros estamos asociando la pobreza a imágenes. Por ejemplo, se hace una gran contrapublicidad latinoamericana al mostrar las favelas en la televisión, hacer películas en los barrios bajos de Río de Janeiro o de Buenos Aires.
Y luego tenemos aquellas grandes imágenes de los grandes palacios europeos, porque no vemos jamás las favelas europeas. Las favelas europeas están en Barcelona, en Madrid, en Londres y en cualquier ciudad del mundo. Hay favelas escondidas en París. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estos países no proyectan ni promocionan su pobreza como sí la proyecta y la promociona América Latina. ¿Por qué? Por dinero. Hay un juego, fíjate, un poco macabro entre el supuesto rico que da dinero contra el supuesto pobre que pide. Es un pacto entre políticos para dar y recibir. Si yo me victimizo, por ejemplo, que esa es una costumbre muy propia de los hondureños, de los nicaragüenses, de los mexicanos, de los argentinos, si yo victimizo mi sociedad, tengo más posibilidad de conseguir dinero de los llamados países potencia. Hablamos de que son 10 países súper ricos, que teóricamente no tienen pobres, que es mentira que no tienen pobres, claro que la hay, pero el pacto de la mentira política mundial consiste en que unos trabajen en este mundo como víctimas, haciéndole mucha promoción a su miseria, tomándole muchas fotos a sus mendigos y a sus niños desnudos y a sus madres solteras, para solicitar y pedir dinero. Y los otros ganan políticamente porque entonces se proyectan ante el mundo regalando, donando o prestando dinero que necesitan para curar sus propias pobrezas. Por lo tanto, la política es una falsedad, es un teatro mundial en el cual ninguna sociedad se vuelve responsable de ningún problema real y concreto de su propia sociedad, sino que es un juego macabro, digamos, de personas que venden la publicidad de la riqueza y la publicidad de la pobreza. Ahora, ¿este teatro mundial es tanto de izquierda como de derecha? De ambos, porque ya no hay derecha ni izquierda. Se acabó derecha y izquierda, porque... ¿Qué es lo que existe entonces ahora? Lo que existe es demagogia moral y demagogia financiera, porque todos los seres humanos en este momento andan en la doctrina del conseguir. La única doctrina válida en el mundo que tiene vigencia en el mundo entero, no estoy hablando solamente de Honduras, sí, es la doctrina del conseguir. ¿Cómo se consigue? Se consigue dinero y poder de muchas maneras. Esa que me acabas de decir es una. Por ejemplo, tú en Honduras consigues dinero reuniendo 1000 personas que se declaren miserables y les tomas fotos. Yo te puedo garantizar que tú consigues 1000 personas que se quieran tomar esa foto y puedas mandar esas fotografías, esas imágenes a ONG europeas o a grupos que manejan finanzas o a bancos mundiales o a organizaciones financieras de derechos humanos y consigues mucho dinero. El negocio de la pobreza es el más rentable de la tierra en este momento, pero todos tienen que hacerse pasar por pobres. Por eso yo te decía al comienzo, la doctrina de la miseria y la pobreza es la falsedad más grande que se vive en el mundo entero, porque todos los seres humanos pueden a través, cualquier persona, rica o pobre, culta, no culta, puede crear en este momento una fundación para vender el concepto de la pobreza imaginaria o la pobreza falsa, porque en realidad todos los pobres, a raíz de que se han fundado tantas organizaciones mundiales para combatir la pobreza, el 100% de los pobres ya no quieren trabajar, ya no creen en que pueden llegar a prosperar, ya no creen que se pueden organizar para mantener sus parcelas, para sembrar sus sembradíos, para crear una huerta. No lo creen. Nadie absolutamente cree en este momento en el mundo que puede valerse por sí mismo a través del emprendimiento honesto y a través de la gestación de dinero de la forma correcta, porque hay demasiadas fundaciones, organizaciones de la industria de la miseria que le proveen a esta persona dinero, calzado, ropa. ¿Quieres ver un pueblo absolutamente inútil e inepto? Dótalo todo el tiempo de calzado, dótalo todo el tiempo de comida, dótalo todo el tiempo de todo lo que necesita en la boca y vas a ver el pueblo, ese pueblo inmediatamente no solo se vuelve inepto, Jorge, ese pueblo empieza a volverse asesino y sádico. Porque lo que a ti te vuelve, lo que a ti te dota de dignidad para vivir frente a los demás y con los demás es el desarrollo de tus destrezas personales y colectivas para interactuar en una actividad, en una relación
productiva, en una relación de comercio, en una relación honesta de intercambio de bienes y servicios. Sí. Eso es lo único, no existe otra cosa es que, la gente que te genera una dignidad para vivir en pero ninguna sociedad, ningún político promueve esas cosas en este momento, pero sí se quejan de la cantidad de asesinos, drogadictos, prostitutas, homosexuales, etcétera. Pero hacen muy poco o casi nada por cambiar esa situación. No, porque no lo van a hacer. Correcto, no lo van a hacer porque el negocio no va por ahí. Estamos de acuerdo. El negocio de la política ya no va por ahí. Porque si tú que eres más o menos de misma edad, yo creo que cuando eras niño tú recuerdas que los políticos... Yo soy mayor que usted, usted nació en 67, yo nací en 62. Sí, no, pero estamos cerca. Más somos menos generacionales. Pero tú cuando eras niño y joven, seguramente vistes los últimos políticos serios que hubo en el mundo. Ya no hay uno solo en el mundo político moderno, no te busques un solo político serio. Pero los últimos políticos que nosotros escuchamos cuando éramos jóvenes, tú y yo, tenían un discurso, es decir, el discurso era la promesa y la oferta de una vida mejor conforme a regular el comercio, conforme a desarrollar el campo, conforme a purificar las finanzas, conforme a desarrollar la industria. De eso hablaban nuestros políticos y hablaban también de una justicia social. La justicia social es una panacea y es una mentira, porque no existen los problemas sociales, fíjate. Esas son palabras que la gente repite todo el tiempo y se acostumbra a ellas, porque es parte de este discurso mentiroso en el cual se le vende al mundo que existe problemas sociales. ¿Qué es un problema social? Pues nada, no existe un problema social. Existe un problema económico, o existe un problema moral, o existe un problema científico, o existe un problema académico. Pero un problema social, ¿qué es? Nada, no hay un problema social. Ese discurso del problema social es la envoltura que los políticos le dan a su falta de conocimiento de la realidad o al desinterés que el político tiene por estudiar la realidad tal cual es de las personas. Cuando tú estudias la realidad tal cual es de las personas, no te gusta lo que ves, porque al estudiar la realidad tal cual es de las personas, Jorge, tienes que estudiar simultáneamente tu propia realidad. Por eso no te gusta, ni al político no le gusta, ni la realidad de lo que ve en la calle, que es crimen, haraganes, prostitución, asesinatos, corrupción, desorden y todo eso provocado por él mismo. Pero también él se ve a sí mismo reflejado en esa realidad porque es el espejo de lo que él produce con sus actos de cuando yo veo la política cómo es realmente, como lo que se hace, cómo se reúnen, de lo que hablan y lo que planifican, da miedo, da asco. Por ejemplo, hay 3 palabras que ya entraron al diccionario, la Real Academia las aceptó como palabras aceptables, porque en el mundo moderno desapareció la verdad y también la libertad. La verdad y la libertad están desaparecidas en el mundo, pero la Real Academia aceptó como palabras válidas la palabra posverdad, es la nueva forma de la mentira. Cuando la gente, el político se reúne con sus asesores y sus consejeros para armar una campaña y ganar elecciones a diestra y siniestra, a cualquier precio, está en una campaña de posverdad. Está el fake news, que son las falsas mentiras que a través de las redes se difunden sobre personas, sobre hechos, sobre sociedades, sobre economía. Ese consumo masivo de falsas mentiras en manos de todas las personas, Jorge, está en el teléfono. Porque el conocimiento, este es otro elemento interesante. La fuente de conocimiento del mundo moderno, señores, desengáñense. La fuente de información, conocimiento, academia, ya no es la escuela. Hace muchos años ya no es el colegio, ya no es la universidad. Esas son instituciones primitivas que no sé qué va a hacer el mundo con ellas en comparación con el teléfono y el motor de búsqueda que cada ser humano, pobre y rico, tiene en sus manos. No se explican por qué el desinterés del niño en la escuela, no se explican por qué el desinterés del joven en el colegio, ni se explican por qué razón el joven no cree en las universidades. Por eso, porque tenés el motor de búsqueda de cualquier tipo de conocimiento gráfico, textual, cinematográfico en la mano.
y la gente ha asumido este aparato. ¿Es bueno o es malo? Es bueno si eso reemplaza lo que antes se tenía. Y si hay una orientación de parte del líder para convencer que estas cosas se puede volver una herramienta de trabajo, una herramienta de verdad y una herramienta de libertad. Pero es todo lo contrario, este aparato en manos de este mundo, sin líderes, sin dirigentes, sin orientadores, este aparato en manos de la gente, la volvió inepta, la volvió perversa, la volvió morbosa, la volvió inútil. Es decir, un joven de hoy no tiene ninguna capacidad ni siquiera de saber cómo se agarra un serrucho, porque creció con este aparato en la mano. Entonces él tiene toneladas de información basura en la cabeza porque nadie le ha dicho que con esta herramienta, por ejemplo, puede producir dinero, puede hacer negocios, puede generar ideas, puede aprender inglés, puede aprender español sin pagar un centavo. Con esta herramienta puede hacerse experto en historia, hacerse experto en cine, aprender teatro, oír todas las conferencias sobre orientación de la vida, finanzas, economía, historia, filosofía, teología y todo el conocimiento que tú necesitas está aquí. La sociedad no quiere entender que el conocimiento ya no es el monopolio ni de los educadores. Esta es primera vez que yo lo digo, Esto es una cosa delicada porque estamos hablando de el fin de una era, el fin de la era educativa. ¿Qué va a hacer la sociedad? ¿Qué político está hablando de cómo va a enfrentar el fin de la era educativa cuando este motor de búsqueda llegó a manos de las personas? La sociedad, por ejemplo, un político serio, tendría que estar hablando en los foros mundiales de cuál es el destino y cuál es la orientación y el giro que le van a dar a la escuela y a los colegios. A partir del siglo XX, ¿para qué van a servir? Por ejemplo? Me va a permitir, por favor, está súper interesante la plática y les digo que por favor se queden con nosotros en Facebook, Ethel, Alejandra, vamos a la pausa en radio y en televisión. Estamos conversando con el licenciado César Indiano, César Humberto, su nombre real, Rodríguez Guerrero, sí, pero conocido en el mundo del arte como César Indiano. Pausa rapidito y volvemos con ustedes, por favor. El novelista César Indiano nos acompaña aquí en el estudio de la mañana de hoy en el diálogo a través de BTV, nuestras frecuencias de radio y en Facebook, BTV Somos Todos Honduras. Desde Nueva York, soy Apa Grimberg, recuerdo hace unos 4 o 5 años atrás cuando lo tuve en una entrevista, ella me dijo, Jorge, ¿cómo puedo comunicarme con él? Y recuerdo, sí que soy Apa, está en Nueva York, ha vivido siempre en Nueva York, pero está radicado ahora en Miami, está en Nueva York. Jorge Cárcamo desde el Progreso, Departamento de Lloro, Andrés Morales desde Madrid, de España, y bueno, y tanta gente. Pero yo quiero aprovechar y escuchar siempre a nuestro invitado. Había una pregunta, Santos Andino desde Missouri, bendiciones para todos, saludos. Consuelo González, como decía Ethel, y la pregunta, ¿por qué regresó a Honduras cuando había dicho que vendría hasta que saliera, decía el narco? Fernando Zelaya dice, muchos saludos, César Indiano, me está gustando mucho su participación y creo que habrá mucho más que deben estarle escuchando. Rayos por lo que está diciendo, no le entendía Fernando, pero bueno, en términos generales, y esta pregunta, ¿por qué regresó al país? Es decir, estaba radicado en Barcelona, entiendo, sí. Viví en Barcelona 3 años exactamente. Quiero reconocer públicamente que la gente que me aprecia y me quiere en Honduras nunca me perdió la pista, porque yo no la pasé bien en Barcelona. Mi pensamiento no es aceptado en Europa. ¿No es aceptable? No, por supuesto que no. Europa es para mí es un continente caído. Es un continente que vive la peor miseria moral de su historia. Y lo noté desde que llegué. Sin embargo, por eso escribió El Reino Caído. Por eso escribí El Reino Caído, donde yo hago un análisis, le paso una tomografía a la sociedad española desde un punto de vista no irreverente, sino reflexivo. Y digo con puntualidad qué es lo que yo percibí en 3 años de toda esa calamidad que vive España ahora. Esto que te estoy diciendo antes en la primera etapa de mi entrevista, lo percibí en 3 años de estar viviendo yo ahí prácticamente en la miseria.
no tienes ninguna posibilidad de irte de tu país y vivir ni holgadamente, ni de manera próspera, ni digna fuera de tu patria. No tienes ninguna posibilidad, y los que te digan esto te están mintiendo. Así que toda esa gente que ve fotografías de esa gran felicidad de los inmigrantes en el extranjero, están consumiendo las imágenes de Facebook de una mentira. El inmigrante sufre de principio a fin viviendo fuera de su patria. No estás en tu país, no estás con tu gente, estás habitando con extraños para ahorrarte dinero de la renta, te meten en una casa, en un piso, 8, 7 o 10 personas, conviven esas 10 personas. Las mujeres que se meten a trabajar de domésticas, que es de lo que trabajan las mujeres, o en la área de servicios en casa, sufren mucho, es muy doloroso, prácticamente son las esclavas modernas de la inmigración en España y en Europa, porque no únicamente en España hay inmigrantes latinos, sino que en toda Europa. Y en los Estados Unidos es exactamente igual. Es decir, en los Estados Unidos la condición de vida es igual de dolorosa, de terrible, de amarga, porque estás fuera de tu patria. Te fuiste de tu patria, que es el único lugar donde puedes alcanzar una plenitud de vida, porque es tu patria es mi patria, la conozco desde que nací, de aquí soy, mi familia, mis amigos, mis parientes, mis vecinos, mis barrios, mis perros, mis árboles son de aquí. Entonces, cuando te desarraigas por razones extremadamente inevitables, que es el caso de los inmigrantes, te vas a vivir a un lugar extraño por dinero. Y también por ilusión. Tú crees que en otros lados vas a vivir mejor, porque hay más dinero, porque hay más desarrollo, porque hay más trabajo, y quizá eso sea verdad. Es verdad hasta el día que te vas a vivir allí y descubres que fuera de tu patria eres nadie y eres nada. A sus 54 años, después de haber experimentado en la izquierda, en la derecha, de haber salido del país y habiendo criticado a los gobiernos, cuando hablo de los gobiernos en general, todos los gobiernos, no solo del Partido Nacional, sino que también del Partido Liberal, habiendo salido al exterior, a Europa, habiendo vivido y visto esa realidad, ¿qué recomendación puede hacer ahora? Y no es el objetivo, por supuesto, sino más bien es conocer y hablar de César Indiano, ese escritor, incluso en teatro ha incursionado y con muchísimo éxito, pero ¿qué se le puede decir a la gente que pasa renegando permanentemente del país como tal? Ahí es donde quiero llevar. Muy bien. Pero antes me gustaría que me dejaras terminar la idea anterior. Sí, yo, estando en el extranjero, nunca la gente que me quiere, yo tengo gente que me quiere y que acepta mis opiniones. Inclusive hay gente que me admira en Honduras. No me perdió la pista jamás, y entonces en los recientes 3 meses ya entré en pláticas con los directivos del Consejo de la empresa privada, quienes me ofrecieron un empleo para regresar. Yo ahora trabajo en el Consejo Hondureño de la empresa privada como un asesor de temas políticos. Porque obviamente yo tengo un pensamiento liberal y creo en el emprendimiento y creo en la empresa. Yo le digo a todo pobre, convertite en empresario, por ejemplo. Entonces, al yo difundir esas ideas, calzo a la perfección con la naturaleza y las finalidades y los objetivos que el COE tiene de promover la libertad empresarial, la libre empresa, la libre oferta, el enfrentarse a las no molestias del gobierno para detener y frenar el desarrollo correcto de las personas, que es que las personas tengan visión empresarial. Eso es un tema del que vamos a hablar a futuro, porque del tema económico... Ahora, le voy a decir una cosa, también debe de aprovechar el hecho de que esté ahí cerca con ellos, de decirles que sean más generosos. Porque ¿en qué sentido? Bueno, en este sentido, en que la empresa privada quiere pagarle una miseria al trabajador y que le rinda al máximo. Yo no digo que no tenemos que rendir, porque soy obviamente también un trabajador, y que tenemos que dar, y yo se lo digo a las y los compañeros aquí, miren, el empleo hay que cuidarlo, y hay que cuidarlo como siendo eficiente en el trabajo, y es peor no tener a ganar poco, es decir, y a eso me refiero, pero bueno, pero también los empresarios en una situación con la actual que estamos viviendo en el país, una situación tan difícil, tan compleja, en vez de pensar en estar despidiendo gente, bueno, darles oportunidades, que mantengan, conserven su trabajo, pero que haya un tratamiento un poco más justo, si cabe la palabra, para el trabajador como tal. Y ahora que usted está ahí, pues... A ver si tenemos chance de ahondar en ese tema, pero no quiero terminar esta parte.
Yo regresé para responderle a la persona que pregunta ahí porque conseguí empleo en Honduras, mas no en España. Es decir, yo no puedo vivir sin un empleo, sin fuentes de ingresos. ¿En España qué hacía entonces en Barcelona? Yo hice de todo en España. Yo hice desde lavar platos en un hotel, desde cuidar una niña o un niño, desde ayudar en un kiosco a que se vendieran periódicos, hasta trabajé inclusive de cuidar un predio. Es decir, cuando tú estás en el extranjero y te vas, tú siendo un licenciado en lo que sea, ingeniero en lo que sea, tú llegas a Estados Unidos y a España y aceptas trabajar de cualquier cosa con tal de agenciarte unos... ¿Algo para sobrevivir? Algo para sobrevivir. Pero solo es para comer y pagar la habitación, porque esas son las dos situaciones más graves que te pueden llevar a la... Estás siempre al borde de ser un vagabundo cuando eres un inmigrante. Sin embargo, en los Estados Unidos y también en Europa existen, esto no lo sabe mucho la gente, existen los grandes programas sociales de protección que generan un paraguas inmenso para miles de personas que llenan formularios en estos centros de asistencia. Entonces, miles de personas viven del asistencialismo social americano o viven del asistencialismo social europeo. Miles. ¿Por qué? Porque una cuota del asistencialismo social europeo es el equivalente a 2 salarios mínimos en Honduras. Es decir, 2 salarios mínimos en Honduras, estamos hablando de 18.000 empiras. Claro, correcto, sí. Que son... Es lo que te puede regalar. 800 euros mensuales. Es lo que te puede regalar el sistema social europeo. Regalar, es decir, te regala ese dinero para que vivas, pagues la habitación y comas. Por lo tanto, hay miles de personas cuya dinámica de permanencia en los Estados Unidos y en Europa es quedarte con la mitad de eso o con el 80% de eso y girar a tu familia 200 euros o 200 dólares. Resulta que es interesante porque entonces la asistencia social alcanza una trascendencia inusitada para los mismos países europeos, porque esa cobertura social que le das a esta persona que se declara en calamidad abarca para aquel que está en el país que dejó. ¿Qué enseñanza le ha dejado todo esto a usted? La estoy diciendo ahora, las enseñanzas, que yo, cosas que no sabía, yo tenía una visión ilusa de Europa, de los Estados Unidos, incorrecta, digamos, de lo que realmente sucede en la vida real con los inmigrantes, que es una cosa amarga. Ahora bien, ¿qué es lo bueno de esto? El que se va es gente muy valiente y es gente con una capacidad de soportar cosas que no lo tienen los demás, una valentía especial. Nadie, si tú hablas con la gente, ¿quién tiene valor de irse a la nada, de dar ese salto mortal de Honduras a los Estados Unidos, de Honduras a Europa? Es un salto mortal que no sabes lo que te va a pasar. Entonces la gente que está ahí es la gente más valiente y más tenaz. Hace cualquier cosa para conseguir dinero y responder por los que dejó atrás. Sí. Pero todo, el 100% de la gente que está ahí, sufre muchísimo. Quisiera volver a Honduras, por eso volvemos a Honduras. ¿Qué pasa en Honduras? Pero el sueño americano, el sueño europeo que busca muchísima gente por las condiciones que dicen nos encontramos aquí. Ok, entonces, ¿cuál es el mensaje para esa gente? Entonces, volvemos ahora a hablar aquí de política y de economía. Las dos cosas vamos a irlas mezclando para que nos entendamos bien. Este es un país, en este momento, oprimido y castrado. No por culpa solamente de los políticos, también por culpa de los habitantes y los ciudadanos. Es decir, un político llega hasta donde lo permite la ciudadanía. Pues la ciudadanía ha permitido, le abrió las puertas a un sistema opresivo de política que es dirigido por el actual gobernante, que este señor se ha sobrepasado, digamos, en sus facultades gubernamentales para llegar a niveles mesiánicos, que esos niveles mesiánicos de la política sencillamente aturden, emboban a las personas y las hacen sufrir muchísimo, y además se crean redes, fíjate bien qué terribles como está Honduras, se crean redes de privilegiados aferrados al poder que son los únicos que tienen dinero, negocios, mansiones, puestos públicos bastante onerosos, porque los puestos públicos más importantes de la administración pública en Honduras triplicaron su salario en los recientes 10 años,
Por ejemplo, un diputado en este momento en Honduras, esa es la razón por la que todos quieren ser diputados, pero un diputado gana en este momento 5.000 euros. 5.000 euros te lo gana en Europa el mejor médico del sistema sanitario europeo. En Honduras, cualquier persona sin ninguna formación, ni académica, ni moral, sin historia, sin conocimiento, entra al Congreso de la República y gana 5.000 euros, pero ese solo es el salario nominal. Correcto. Se vas puesto por puesto en todos los puestos importantes que son los que están en la disputa realmente. La disputa política es la rifa de unos puestos públicos en los cuales, con toda seguridad, el funcionario público se va a hacer millonario. La política en Honduras es la disputa de 5.000 puestos que te tiene la administración pública en los cuales seguramente te harás millonario tú y tu familia. Por ejemplo, Juan Pérez, yo no quiero mencionar nombres, claro. Juan Pérez tiene en este momento, solamente él en Honduras gana casi 300.000, tiene la hija que gana 250.000, tiene toda la esposa en una fundación, en una ONG que gana 200.000. Todos los hijos y todos los sobrinos están enganchados al gobierno. Todos los Pérez en este momento en Honduras, sumando solo ellos, saquean del erario público aproximadamente, esta familia Pérez, 4 millones de lempiras. Bueno, y eso es lo que debe de cambiar. Entonces, aquí también es donde está el problema y la supuesta democracia. Cuando digo democracia, porque estamos viviendo en ese sistema, en el país, aparentemente, tiene que cambiar, porque la gente que llega a esos cargos no debería de ir a enriquecerse. La pregunta que yo te haría, Jorge, es ¿quién lo va a cambiar? Bueno, entonces... Estas personas que se están lanzando ahora, eso le iba a decir, quieren exactamente lo mismo, es decir, no se están peleando por política, porque de política no saben nada. No se están peleando por historia, porque de historia no saben nada, ni de economía tampoco, saben un pepino. Se están peleando esos puestos que te enriquecen. Por esa la disputa que es tan brutal y tan violenta entre todos los que van a cargos de elección de los altos cargos. Ahora bien, ¿por qué la gente lo sigue? Tú dirás, ¿por qué un tipo que tiene un prestigio de ser la persona más corrupta de este país puede reunir en una plaza, en un barrio marginal, al instante 100.000 personas para que voten por él? Tú dirás, es que los pobres son tontos. No, los pobres no son tontos. Es que los pobres no le entienden al trámite. Claro que le entienden al trámite. Toda la sociedad hondureña le entiende por dónde van los tiros y por esa razón saben que votando a este delincuente de la política, ellos también consiguen, aunque sea una bolsa de comida. Es decir, que se perdió el sentido de la dignidad política en todos los ciudadanos, desde el más pobre hasta el más rico. No está en juego ninguna moral. No está en juego la política, no hay necesidad ninguna, fíjate bien, de estudiar un libro, de ser brillante académicamente, de estudiar historia, de estudiar política, de estudiar filosofía. Todo eso da risa cuando lo hablas con un político, porque eso no está en juego, pero no solo cuando lo hablas con un político, cuando lo hablas con cualquier persona en este país. Claro que la persona que emigra no sabe todo eso porque no es un filósofo de la política, no es un ilustrado, no es un lector, no todo el mundo es César Indiano. Ellos se van por instinto. El que se va de Honduras, que son más de 1 millón de personas sufriendo en el extranjero, se va porque el instinto le dice que aquí hay algo mal y se quiere superar. Y él cree que se puede superar fuera del país. Porque efectivamente eso que él intuye es, a través del instinto, es que aquí hay unas mafias familiares, económicas, políticas que son dueños de todos los negocios importantes que se pueden hacer en Honduras. Yo le hago una pregunta y podría parecer tonta antes de la pausa, porque nos dicen que tenemos sin efecto así es. Pero, ¿cómo cambiar esto? Si las elecciones vienen y aquí o las gana Tito o las gana... La puede ganar 4 personas, vamos a hablar de eso. Correcto, así la pueden ganar 4 sí, personas. 4 personas, y con todo el respeto que merecen el resto de los 14 candidatos. Sí. Pero entonces, ¿vamos a seguir en qué? Porque aquí, le insisto, ¿gana Narrala, gana Tito, gana Doña Xiomara o gana Yanni Rosenthal? Vamos a hablar de ese porque es un tema importante que la gente lo tiene que comprender para que no se confunda. Hay una confusión en el votante y también en la persona que se postula. Pero sí podemos hablar de ese tema también, claro, no con la profundidad que yo quisiera porque es un tema complejo y grande, claro. Pero por lo menos en los minutos que restan podríamos abordarlos. ¿Y usted cuándo vino? ¿Cuándo regresó al país? Yo tengo 2 meses de estar aquí, 2 meses de regreso. Aquí. ¿Y así como mira el panorama para las elecciones de noviembre?
¿Quieres que te conteste ahora? Después de la pausa. Sí. Ya regresamos. Bien, gracias Ethel. Queremos aprovechar al máximo estos últimos minutos con nuestro invitado, el escritor César Indiano. Muchas felicitaciones, gente que nos ha llamado, el abogado Leonel Casco, Héctor Rivera, de las últimas, y tanta gente en Estados Unidos, en Canadá, en donde tenemos muchísima audiencia. Ahora con esto de las redes sociales, uno está aquí. Es mundial. Es mundial. ¿Quién gana para usted las elecciones el 28 de noviembre? Porque tiene que haber un ganador y las elecciones van. ¿O usted es de los escépticos que no van a haber elecciones? Vamos a ver, no es que soy de los escépticos, sino que uno tiene que ser más observador de lo que está pasando. Yo nunca he escuchado en boca del actual presidente mandatario que hay en el país, nunca he dicho que está preparándose para irse, por ejemplo. Nunca he oído que va a apoyar paladinamente el reemplazo de su persona por otra. Nunca lo ha dicho. Al contrario, yo lo que veo a diario es una persona muy entusiasmada. Inclusive las noticias ya no las dan ustedes en Honduras, las da él, las da todos los días, las da en la mañana y las da en la tarde. Ya él se apropió de todo. Es decir, ya nadie tiene ningún criterio, lo que estoy diciendo quizá en este programa no tiene ninguna importancia para él, porque los demás no existen. A tal grado llegó su poderío, su megalomanía, su obstrucción filosófica, mental, política, que está plenamente convencido de que es el hombre de la era, no es el hombre del Partido Nacional en este momento. Había un Partido Nacional que lo catapultó y una sociedad que le abrió las puertas para que tomara el control del país a través de un fraude descarado que se planificó desde los medios de comunicación. Se le abrió las puertas y como se le abrieron las puertas... ¿Y los medios de comunicación que tenemos que ver en ese fraude sí se dio? Porque, vaya, la persona que realmente ganó era detestable para los poderosos de los medios de comunicación. ¿Está hablando del ingeniero Narrala? Ganó Narrala. Narrala ganó, pero es un hombre que no es potable para los medios de comunicación porque había amenazado la prensa con dejarla sin dinero. ¿Y ahora cómo es que sale de un medio él? Está en un medio y dicen que el medio lo está apoyando. Porque también es un político deshonesto. Tampoco es que crean la gente que ese político es honesto. Es un político que también es millonario a costa de la demagogia y de la política. Es decir, es otro político. Es otro político de otro ámbito, pero es un político. Y los políticos ganan mucho dinero haciendo política porque los partidos hondureños todos están financiados y aún el que queda en el 10º lugar gana dinero. La razón, por ejemplo, por la que un partido como el Pino jamás va a cerrar aunque quede en último lugar es que gana dinero. Es el dinero lo que mueve la acción política en Honduras. No son los ideales, no es la verdad, no es la libertad. Es el dinero, es la codicia, es el deseo de conseguir dinero. Entonces, los medios de comunicación saben perfectamente que el ganador aquel día fue Salvador Narrala, lo detesta un sector muy importante de la sociedad, por su comportamiento, por su megalomanía, por sus actitudes, por su lenguaje, por su emocional actitud ante la vida y por su desprecio hacia los demás. Va bien, yo no voté por él, pero como yo soy demócrata, yo acepté que había ganado. Yo lo acepté, lo aceptó el Partido Liberal, pero no lo aceptó el Partido Nacional y un sector importante de la sociedad que le abrió las puertas al actual caudillo que tenemos. Nunca he escuchado a este caudillo decir que se va a ir. Veo el entusiasmo de la gente que lo quiere reemplazar, pero nunca he oído en boca de él el deseo de marcharse. Bueno, pero tiene que irse, pues las elecciones son el 28 de noviembre. Va a haber un nuevo presidente y toma posesión el 27 de enero. Supongamos que sí. Vamos a suponer que sí. Vamos a suponer que no se crea un caos premeditado, que no se crea una anarquía política, que no se crea un clima de desconfianza y de descontrol para el 28 de noviembre y que efectivamente... Hay elecciones. Sí. Muy bien, hay 4 candidatos que pueden ganar. Yo no puedo profetizar aquí porque todo es impredecible, pero sí puedo decir respetuosamente qué opino de estos 4 candidatos. Muy respetuosamente, que son, creo, el señor Yanni Rosenthal, creo que es la señora Xiomara con su proyecto de izquierda
renovada, con menos ingredientes chavistas y menos ingredientes venezolanos, ya como un proyecto político de la izquierda para que gobierne Honduras. Está el reemplazo del oficialismo, que es Tito Asfura, y también está el señor, otra vez, con mucha posibilidad, el señor Nasralla. Son cuatro políticos que tienen posibilidades, en caso de que hubiesen elecciones, de ser presidentes de Honduras, pero que no es mucho lo que pueden cambiar en Honduras, porque las reglas de la corrupción en Honduras en este momento ya son legítimas. Por ejemplo, la gente habla de la corrupción, la gente quiere corregir la corrupción, y quiere corregir la inmigración, y quiere corregir el narcotráfico. Esos no son los problemas de Honduras, esas son las consecuencias de los problemas de Honduras. Se analiza mal la sociedad, se analiza mal la política y la sociedad cuando la gente ve las consecuencias como los problemas. Los problemas son en sí, esencialmente, la política que ha legitimado la corrupción, que ha triplicado los salarios de los funcionarios, que ha organizado y ha admitido las ONG viviendas del Estado, y que ha estatizado toda la economía, y ahí caemos a la economía. Tú me dijiste algo hace poco que te quiero responder. Todo el mundo tiene el concepto de que el empresario es un ogro, que se queda con el dinero, que no le permite el desarrollo pleno a los demás, y que el empresario es el satán, el come-niños de la sociedad. Pero la gente no tiene una calculadora en las manos para ver las rentas reales de las micro, pequeñas, medianas y grandes empresas. Son simbólicas. ¿Por qué? Porque el Estado está estructurado para ganar él y cobrar él muchísimos millones. Y eso se llama la renta, los impuestos sobre la renta, los tributos, las tasas, las aranceles. Se pagan en cualquier parte del mundo. De acuerdo. Y, decir algo, y no me está diciendo eso de los empresarios, ¿por qué es ahora asesor de los empresarios? No. Porque yo quiero ser, por ejemplo, yo siempre enfoqué, no de siempre, yo fui el primer escritor que salió a vender sus libros de uno en uno para mantener su familia. Es decir, el enfoque que yo tuve desde el minuto uno de la actividad cultural fue como empresario. Es decir, yo soy microempresario desde hace 20 años. Soy la única persona de este país que ha vivido de vender libros. Por lo tanto, yo no hice esto como juego y jamás he querido venderle mis libros al político, porque el político me puede comprar fácilmente y ya. El político claro, necesita cantidades, como dicen, el político me podría dar ya en este momento 3 veces lo que a mí me paga el COEP. Pero yo no interactúo con políticos hondureños en este momento. Porque los políticos hondureños en este momento a mí me dan náuseas. Los políticos hondureños son los que usufructan mucho dinero sin trabajar. Es el único individuo, el único personaje, la única categoría laboral de este país que cobra cheques seguros en medio de pandemia, en medio de terremotos, sin trabajar. El empresario no. El empresario, el micro, el que... Hay más dignidad. Fíjate bien lo que te voy a decir. Y estamos de acuerdo, el pequeño empresario... Fíjate bien lo que te voy a decir. Hay más dignidad económica y capitalista en una vendedora de tortillas que en un proveedor del gobierno. Totalmente de acuerdo. Porque esta persona que se pone en una esquina a diario a luchar con su canasto de tortillas, ni está obligando a ningún funcionario a que se las compre si no se venden. Está en un ambiente de 20 tortilleras poniéndose las pilas para ver quién vende más. Compra su materia prima, la muele en la mañana y esta persona es capitalista, aunque ella no la sepa, aunque él no lo sepa. Así como en ese microemprendimiento hay una dignidad, también la hay en los grandes. En los grandes la hay. Todo el mundo cree que los grandes son ladrones, pero los grandes tienen que amoldarse a las mordidas, coimas, tasas, impuestos, tributos que el Estado saca para mantener en pie su mentira y su desastre político. Porque los clientes de un político son millones de personas a las cuales hay que darles dinero, bolsas solidarias, empleo, cosas que la gente necesita y se las pide al político. ¿Por qué? Porque el político entrenó en los recientes 40 años, en los recientes 50 años, dependiendo del país, entrenó la gente para conseguir y pedir, no para trabajar. Por lo tanto, ¿cuál es mi teoría de la vida? Que cada persona entienda que debe emprender,
que debe tener un negocio, que no tiene que tener mentalidad de empleado, sino de emprendedor, y que luche para que este Estado deje de robar menos y devuelva libertad. Estoy hablando de ideas de Hayek. Todo esto no lo inventé yo soy un lector que estudió a fondo, que pasa estudiando a fondo el sistema económico capitalista. El capitalismo es el único sistema honesto para que nosotros tengamos una relación sana entre tú y yo, no emocional y no sentimental. Deberíamos tener una relación capitalista, es decir, una relación de negocios, clara, con reglas claras. Caso contrario, yo tengo una relación contigo deforme, errónea, engañosa y mentirosa. Eso es el socialismo, eso es el comunismo, ese es el fascismo que yo detesto. Yo detesto no lo detesto. ¿Dónde se ubica ahora? Yo soy capitalista, porque uso la cabeza. Capitalista es persona que usa la cabeza. Porque la gente, usualmente capitalista es derechista, o sea, la gente de derecha. Exacto. No. Usualmente, pero no es ese miles de derechistas no son capitalistas. Correcto, así es. Miles de derechistas en España, en Europa ya no hay capitalismo, pero sí hay derechismo. Sí. Igual en la gente de izquierda. Entonces, porque al final lo que te decía en la radio antier, derecha e izquierda son lo mismo en la medida que buscan el Estado como su protección. Es decir, dice Hayek, todo el mundo echó al saco de la basura la libertad a cambio de protección. Entonces, en todo el mundo, los empresarios pequeños, grandes, medianos, gigantes, buscan la protección y a cambio de protección sacrifican libertad. Por lo tanto, si el político es el que concede libertad, en ninguna parte del mundo, ni en Argentina, ni en Brasil, ni en México, ni en los Estados Unidos, hay libertad. Es decir, la gente en este momento, ricos y pobres, se dan el lujo de vivir sin libertad. Ahora bien, yo estoy hablando aquí libremente en un programa de televisión hondureña, pero así mismo hablé, si querés buscar videos míos, en España. Porque en España tampoco hay libertad en Suecia, tampoco hay libertad en el Reino Unido, tampoco hay libertad en los Estados Unidos ni en Canadá. No existe la libertad, tampoco existe la verdad, porque esas dos van unidas. La razón por la que yo vengo aquí a un programa de televisión hondureño a decir la verdad y hablar de la libertad, no solo política, sino financiera, es porque yo en este momento yo no estoy condicionado ni arreglado con ninguna persona para caerle bien, pero sí te hablo de conceptos económicos claros. Es decir, el dinero que el país, que Honduras produce, no va 100% a las arcas de los que producen, sino que el que produce tiene que mantener en vivo la alianza más nefasta que se surgió en el mundo, que es, oí bien lo que te voy a decir en este momento, la alianza más nefasta que hay en el mundo es la alianza entre el político y el pobre. Esa es la alianza más nefasta. La alianza entre el político y el pobre. Entre el político y el pobre. Vamos a seguir aprendiendo. Nos hemos pasado ya 13 minutos del programa, pero yo creo que ha valido la pena. No es que creo, estoy seguro valió la pena. Ligia Salinas dice, ¿dónde puedo obtener el libro del Reino Caído acá en Honduras? ¿Cómo se lo puedo? Solo está en Amazon. En Amazon. Sí, okay, y en versión digital. Luis Pérez, muchísimas gracias. Saludos especiales. Alejandra Rivera dice, la quiero mucho y saludos a usted. César presentó incluso una obra de teatro Martín Lutero el 2017. Sí. Ha tenido La Biblia del Asno, que comercialmente fue un éxito. Y tantos otros, sus obras literarias ahí están. Vivió en Barcelona 3 años, ha tomado la decisión de regresar ya al país. Se queda aquí, ¿verdad? Sí, claro, esa es mi patria, este es mi país, lo vamos a recuperar, lo vamos a hacer demócrata. Punta Político, que fue el 2000, la puta política, que fue el 2005. Sí. Bueno, hablaba ahí incluso de fútbol, recuerdo, si mal no recuerdo. He tocado el tema de fútbol también. Educar o Morir, el 2007, Los Hijos del Infortunio, que también tuvo muchísimo éxito, y tantas otras obras. Lo dejo para que por favor se despida agradeciéndole el que nos ha acompañado y que volvamos a tener una nueva oportunidad antes del proceso de las elecciones generales. Muy bien. Muchas gracias a Jorge por atreverte a invitarme a mí. Las opiniones que yo vierto en televisión son, digamos, demoledoras, pero son importantes porque te derrumban los mitos a los que la gente se aferra y acaba con tus errores. Yo tuve que derrumbarme a mí mismo en los errores que tenía cuando yo era izquierdista, cuando yo era socialista, cuando yo era ateo,
estaba errado. Y tuve que ir revisando esos aspectos de mi vida para ser cada día mejor persona. Hoy solo creo en dos cosas. Todo el tiempo, a donde quiera que vaya, hablaré de dos cosas: de libertad La verdad. y de verdad. Sí, es lo único que a mí me interesa. Libertad y Entendiendo verdad. que la verdad no la tengo yo, sino que la tiene un ser supremo a todos nosotros, que se llama Dios. Sí, Dios, correcto. Y nada más. Compartimos plenamente. Lic, ha sido un placer. Ha sido un placer. Igualmente. Muchas gracias. El licenciado César Indiano nos ha hecho el honor de acompañarnos la mañana de hoy aquí en el diálogo de Hola Honduras. Libertad y verdad. Deberíamos de perseguir todos esa posibilidad de la cual nos ha hablado nuestro invitado, entre tantas otras cosas que han sido interesantísimas y que les agradecemos a la gente que han estado conectados en Facebook desde el comienzo de la entrevista hasta este momento, que continuarán, por supuesto, quienes están escuchándonos a través de la radio y también en la televisión abierta. Tener una convicción propia, como la de nuestro invitado la mañana de hoy, muchas veces es mal vista. Sin embargo, reconocer que nuestra postura ante temas de la vida es una sola. Esto solo refleja el porte y la seriedad de una completa autonomía moral y social. Por lo tanto, a la gente que es del Partido Nacional, que es de la Resistencia, que es del Libre, que es del Partido Liberal o cualquier otra tendencia de partido que apoye en el país, en esto del pensamiento político no importa cuál sea su pensar. Lo que sí importa es tener una visión en común, velar por una nación libre, soberana e independiente y construir una sociedad libre de prejuicios y sin señalamientos de juicios propios. Esto es lo que cada institución política debe buscar, dejando de lado su ideología, nunca olvidarse de dónde se viene, dónde nacimos, dónde crecimos y dónde nos formamos como ciudadanos. No olvidar nuestros orígenes. Eso nos hace más humanos, más solidarios y sobre todo más conscientes de las necesidades de nuestro prójimo. Nuestro invitado estuvo en Europa, salió, regresó, se ha dado cuenta, tuvo en la izquierda, tuvo en la derecha y hoy, como él mismo nos ha indicado, solo sigue la libertad y la verdad. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. Muchísimas gracias, muy buenos días y que Dios les bendiga.